Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy tu nombre y estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Si son nuevos, les doy la bienvenida más cálida y si ya son parte de esta comunidad, muchas gracias por su apoyo continuo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha capturado la atención de muchísimos, la relación, o mejor dicho, la historia entre Can Yaman y Demet Özdemir. Y no solo vamos a hablar de su romance, sino también de por qué, según muchos rumores, hubo esa supuesta huida de Can para evitar una separación. Para quienes no estén familiarizados, Can Yaman y Demet Özdemir fueron la pareja estrella de la exitosa serie turca Erkenci Kuş Pájaro Soñador. La química entre ellos en pantalla era innegable, y rápidamente los fans comenzaron a soñar con que su amor trascendiera la ficción. Y por un tiempo parecía que sus sueños se hacían realidad. Hubo rumores, fotos, apariciones públicas, todo apuntaba a que algo más estaba sucediendo entre ellos. Pero como sabemos, el amor, a veces, es complicado, y esta historia no fue la excepción. Así que prepárense porque vamos a desentrañar juntos los entresijos de esta relación. Vamos a analizar las evidencias, los rumores y, por supuesto, las diferentes perspectivas sobre lo que realmente pasó. La verdad, como suele ocurrir, probablemente esté en algún punto intermedio, y mi objetivo es arrojar luz sobre esta historia desde todos los ángulos posibles. Pero antes de que empecemos, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de mis vídeos sobre el mundo del entretenimiento, las series turcas, las celebridades, todo lo que nos apasiona. Y activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Es completamente gratis y me ayuda muchísimo. Ahora sí, comencemos a desentrañar el misterio de Can y Demet. La chispa inicial, la magia en pantalla, la pasión. Todo comenzó con Erkenci Kuş. Can Yaman interpretando a Can Divit y Demet Özdemir en el papel de Sanem Aydin, crearon una conexión que traspasó la pantalla. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en muchísimos países. Y esa popularidad, obviamente, impulsó los rumores sobre una posible relación fuera de la pantalla. Pero profundicemos un poco más en el contexto de Erkenci Kuş para entender mejor el impacto de esta serie y el terreno fértil que creó para el romance. ***** El fenómeno Erkenci Kuş más que una serie, un movimiento *****. Erkenci Kuş, traducida como Pájaro Soñador, no fue simplemente una serie de televisión. Fue un fenómeno cultural. La historia, centrada en Sanem Aydin, una joven soñadora que aspira a ser escritora, y Can Divit, un fotógrafo de éxito con un espíritu libre y aventurero, conquistó a audiencias de todo el mundo. La narrativa, llena de comedia romántica, drama y giros inesperados, enganchó a los espectadores desde el primer episodio. Pero más allá de la trama, fue la química entre Can Yaman y Demet Özdemir lo que realmente catapultó la serie a la fama. La serie, con su estética cuidada, sus paisajes impresionantes y su banda sonora cautivadora, ofrecía una escapada a un mundo idealizado. Los fans se identificaban con Sanem, con sus sueños y aspiraciones, y se enamoraban de Can, con su encanto y su personalidad rebelde. La serie ofrecía una fantasía romántica que resonaba en un público ávido de historias de amor. El éxito de Erkenci Kuş fue exponencial. Se convirtió en tendencia en redes sociales, con hashtags dedicados a la serie, a los personajes y, por supuesto, a la pareja protagonista. Los fans crearon fanfictions, edits y se unieron en foros online para discutir cada episodio, cada gesto, cada mirada entre Can y Demet. El fervor era tal que trascendió las fronteras de Turquía, llegando a países de Europa, América Latina, Asia y África. La serie no solo impulsó la popularidad de Can Yaman y Demet Özdemir, sino que también abrió las puertas a otras series turcas en el mercado internacional. Erkenci Kuş demostró el potencial de las producciones turcas y allanó el camino para que otras series se exportaran y conquistaran a nuevas audiencias. ***** El encuentro en el set, el comienzo de la leyenda *****. El set de Erkenci Kuş se convirtió en el escenario de un romance que, al menos para los fans, trascendió la ficción. La conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir era palpable. Se notaba en la forma en que se miraban, en la complicidad que irradiaban y en la naturalidad con la que interactuaban. Las escenas románticas eran intensas, y los fans se preguntaban si esa pasión era real. Los rumores sobre una posible relación comenzaron a circular incluso antes de que la serie se emitiera en su totalidad. Las fotos filtradas del rodaje, los vídeos detrás de cámaras y las entrevistas en las que se elogiaban mutuamente alimentaron las especulaciones.
Los fans querían creer que el amor entre Candivit y Sanemaidin era real, y veían en Can Yaman y Demet Özdemir la encarnación perfecta de esa historia de amor. *** Del set a la realidad, los indicios que encendieron la llama ***. Después del éxito arrollador de Erkencikus, las pruebas de una posible relación entre Can y Demet se multiplicaron. Los paparazzi comenzaron a seguirles a todas partes, buscando capturar cualquier indicio de romance. Se les vio juntos en cenas románticas, en paseos por la ciudad, en eventos y fiestas. Las fotos de sus encuentros inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. Los fans analizaban cada imagen, cada gesto, cada detalle, buscando confirmar sus sospechas. *****, las cenas románticas ***, las fotografías de Can y Demet cenando en restaurantes exclusivos se hicieron virales. Se les veía riendo, conversando y compartiendo momentos de intimidad. Los medios especulaban sobre el tipo de relación que tenían, y los fans se emocionaban ante la posibilidad de que su amor en la ficción se convirtiera en realidad. ****, los paseos por la ciudad ***, se les vio caminando juntos por las calles de Estambul, tomados de la mano, disfrutando de la compañía del otro. Las fotos capturaban momentos de complicidad y afecto, y los fans se sentían partícipes de su historia de amor. Los eventos y fiestas asistieron juntos a eventos de moda, fiestas de lanzamiento y celebraciones. Se les veía radiantes, posando para los fotógrafos y mostrándose como una pareja consolidada. Las redes sociales aunque no confirmaron públicamente su relación, Can y Demet compartían fotos y mensajes en redes sociales que alimentaban las especulaciones. Se dedicaban elogios mutuos, comentaban sus publicaciones y dejaban entrever la conexión especial que tenían. Estos indicios, aunque no confirmaban explícitamente su relación, eran suficientes para que los fans y los medios de comunicación dieran por hecho que algo estaba sucediendo entre ellos. La pareja se convirtió en el centro de atención y en el tema de conversación del momento. ***, el sueño roto, las primeras señales de alerta ***. A pesar de la aparente felicidad y la química innegable, comenzaron a surgir señales de alerta que indicaban que las cosas no eran tan perfectas como parecían. Los rumores sobre peleas y diferencias creativas comenzaron a circular, y poco a poco, el cuento de hadas empezó a mostrar grietas. Rumores de peleas los medios de comunicación turcos, conocidos por su intensa cobertura de la vida de las celebridades, comenzaron a informar sobre supuestas peleas entre Can y Demet. Se hablaba de discusiones acaloradas, de desacuerdos y de momentos de tensión. Aunque no se confirmaron oficialmente, estos rumores sembraron dudas en la mente de los fans. Diferencias creativas también se especuló sobre diferencias creativas entre los actores. Se decía que tenían visiones distintas sobre el futuro de sus carreras y sobre cómo manejar su imagen pública. Estas divergencias pudieron haber generado conflictos y tensiones en la relación. Problemas de agenda la agenda de Can Yaman, en particular, era muy apretada. Su creciente fama y sus ambiciones internacionales lo llevaban a aceptar proyectos en el extranjero y a viajar constantemente. Esta apretada agenda pudo haber dificultado la compatibilidad de la pareja y haber generado distancia entre ellos. Estas señales de alerta, aunque no confirmaron la ruptura, sembraron dudas y preocupación entre los fans. El ambiente de ensueño que rodeaba a la pareja comenzó a desvanecerse, y la idea de una separación se volvió cada vez más plausible. La huida de Can, los motivos detrás de la decisión ***. La huida de Can, es decir, su decisión de distanciarse y de tomar caminos separados de Demet, fue un tema de debate y especulación. Los motivos que se barajaron fueron diversos y complejos, y es importante analizarlos con cuidado. Diferencias profesionales, el choque de aspiraciones ***. Una de las teorías más difundidas apunta a las diferencias profesionales. Can Yaman en ese momento estaba en la cima de su carrera, con una agenda muy apretada y ambiciones internacionales. Quería expandir sus horizontes, explorar nuevos proyectos, trabajar fuera de Turquía. Demet, por otro lado, también tenía sus proyectos, pero aparentemente no compartía las mismas prioridades ni la misma visión de futuro. La ambición de Can Can Yaman siempre ha sido un actor ambicioso, con deseos de triunfar a nivel internacional.
Quería demostrar su talento y expandir sus horizontes profesionales. Esto lo llevó a aceptar proyectos en Italia y España, y a alejarse temporalmente de Turquía. Las prioridades de Demet Demet Özdemir, por su parte, parecía estar más enfocada en su carrera en Turquía y en mantener su estabilidad emocional. Sus proyectos se centraban principalmente en series turcas, y no mostraba un interés tan marcado en proyectos internacionales. El choque de visión esta divergencia en las aspiraciones profesionales pudo haber generado conflictos. Imaginen las discusiones sobre dónde vivir, qué proyectos aceptar, cómo compatibilizar sus agendas. La presión de la fama, la distancia, todo esto pudo haber influido negativamente en la relación. El carácter de Can, un hombre con un corazón apasionado. Otra teoría se centra en la personalidad de Can. Se dice que es un hombre con un carácter fuerte e impulsivo, y que a veces puede ser difícil de tratar. Algunos rumores sugieren que la relación con Demet era intensa, con momentos de mucha pasión, pero también con momentos de tensión. Esta intensidad, combinada con la presión de la fama, podría haber sido agotadora para ambos. La intensidad de la relación La relación entre Can y Demet, tal como se percibía desde fuera, parecía ser muy intensa. La pasión y la química que mostraban en pantalla y en la vida real eran innegables. Sin embargo, esta intensidad también pudo haber sido agotadora y haber generado momentos de tensión y conflicto. El carácter impulsivo de Can se dice que Can Yaman es un hombre impulsivo, con un carácter fuerte y con tendencia a reaccionar de manera emocional. Esta impulsividad pudo haber afectado la relación, generando discusiones y malentendidos. La presión de la fama la fama y la exposición mediática también pudieron haber exacerbado los problemas. La pareja estaba constantemente bajo el ojo público y cada gesto, cada palabra, era analizada y comentada. Esto pudo haber generado estrés y haber dificultado la comunicación y la comprensión mutua. El papel de los medios y los fans, el ojo del huracán No podemos ignorar el papel de los medios de comunicación y los fans. La presión constante de los paparazzi, la especulación de los medios, las expectativas de los fans, todo esto pudo haber exacerbado los problemas. Era como vivir bajo un microscopio donde cada gesto, cada palabra, era analizada y comentada. La presión de los medios Los medios de comunicación turcos, conocidos por su intensidad, ejercieron una presión constante sobre la pareja. Los paparazzi los seguían a todas partes, y los medios especulaban sobre su relación, generando titulares sensacionalistas y alimentando rumores. Las expectativas de los fans Los fans de Erken Cikus eran muy apasionados y querían que Can y Demet estuvieran juntos para siempre. Esta expectativa, combinada con la presión mediática, pudo haber generado estrés y haber dificultado que la pareja mantuviera una relación sana y equilibrada. La interferencia en la privacidad La constante exposición mediática y la intromisión en su vida privada pudieron haber afectado la relación. La pareja no podía tener privacidad y se veía constantemente obligada a lidiar con la especulación y el escrutinio público. El rumor de la tercera persona, la sombra de la desconfianza Algunos medios incluso hablaron de una supuesta tercera persona en la ecuación. Rumores, especulaciones, nada confirmado, pero que añadían más leña al fuego. Obviamente este tipo de insinuaciones, aunque sean infundadas, pueden causar mucho daño y generar desconfianza. Las especulaciones infundadas Los medios de comunicación, ávidos de noticias sensacionalistas, publicaron rumores sobre una supuesta tercera persona involucrada en la relación. Aunque no se confirmaron, estas especulaciones pudieron haber generado desconfianza y haber dañado la relación entre Can y Demet. El daño a la imagen Este tipo de rumores, aunque sean falsos, pueden causar mucho daño a la imagen pública de los involucrados. Pueden generar especulación y desconfianza entre los fans y los medios de comunicación. El impacto en la relación La desconfianza, generada por los rumores sobre una tercera persona, pudo haber afectado la relación entre Can y Demet. La pareja pudo haber perdido la confianza mutua, lo que habría dificultado la comunicación y la comprensión.
Asterisco asterisco el papel de las agencias, intereses profesionales en juego asterisco asterisco. En el mundo del espectáculo, las relaciones personales a menudo se ven influenciadas por intereses profesionales. Es posible que las agencias de Cannes y de Met, por diversas razones, hayan visto la separación como una estrategia para preservar la imagen de cada uno o para facilitar nuevos proyectos. Asterisco 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 la preservación de la imagen asterisco asterisco las agencias de representación, preocupadas por la imagen pública de sus clientes, pudieron haber visto la separación como una forma de proteger la reputación de Cannes y de Met. Una ruptura amistosa, lejos de generar controversia, podría haber sido presentada como una decisión madura y responsable. Asterisco 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 la facilitación de nuevos proyectos asterisco asterisco las agencias también pudieron haber visto la separación como una oportunidad para facilitar nuevos proyectos para Cannes y de Met. Al estar solteros, ambos actores estarían más disponibles para aceptar propuestas de trabajo y para explorar nuevas oportunidades. Asterisco 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 los intereses económicos asterisco asterisco las agencias de representación tienen intereses económicos en juego. Una ruptura, bien gestionada, podría haber ayudado a preservar el valor de sus clientes y a maximizar sus ingresos. Asterisco asterisco ¿fue una huida? La combinación de factores asterisco asterisco. Entonces, ¿fue una huida para evitar la separación? ¿Fue Cannes quien tomó la decisión de distanciarse, de poner fin a la relación? ¿O fue una decisión mutua, influenciada por las circunstancias y las presiones externas? La verdad, como digo, es compleja. Probablemente hubo una combinación de factores, diferencias profesionales, incompatibilidad de caracteres, la presión de la fama, la injerencia de terceros, las expectativas de los fans. Todo esto contribuyó a que la relación entre Cannes y de Met, finalmente, no prosperara. Asterisco 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 la confluencia de factores asterisco asterisco la ruptura entre Cannes y de Met no fue causada por un solo factor, sino por una combinación de ellos. Las diferencias profesionales, la incompatibilidad de caracteres, la presión mediática, las expectativas de los fans y los rumores sobre terceros contribuyeron a la ruptura. Asterisco 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 la complejidad de las relaciones asterisco asterisco las relaciones sentimentales son complejas y están influenciadas por múltiples factores. La historia de Cannes y de Met demuestra que el amor, la pasión y la química en pantalla no garantizan una relación duradera. Asterisco 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 la incertidumbre de la decisión asterisco asterisco no está claro si Cannes fue quien tomó la iniciativa de distanciarse o si fue una decisión mutua. Lo más probable es que la decisión fuera resultado de una reflexión y de la evaluación de las circunstancias que rodeaban la relación. Asterisco asterisco el silencio revelador, la confirmación de la ruptura asterisco asterisco. Lo que sí es cierto es que después de varios meses de especulaciones y rumores, la relación llegó a su fin. Y aunque no hubo una declaración oficial, las señales fueron claras. Dejaron de aparecer juntos en público, dejaron de compartir fotos en redes sociales. Y finalmente la confirmación llegó de la forma más silenciosa posible, el silencio. Asterisco 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 la desaparición de las redes sociales asterisco asterisco Cannes y de Met dejaron de compartir fotos juntos en redes sociales, y sus interacciones en línea disminuyeron significativamente. Este cambio en su comportamiento fue una señal clara de que la relación había llegado a su fin. Asterisco 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 la falta de apariciones públicas asterisco asterisco los fans y los medios de comunicación notaron que Cannes y de Met dejaron de asistir juntos a eventos y a actos públicos. Esta ausencia fue una prueba más de que la relación había terminado. Asterisco 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 el silencio como confirmación asterisco asterisco aunque no hubo una declaración oficial, el silencio fue la confirmación más elocuente de la ruptura. La pareja no se pronunció sobre el tema, pero sus acciones hablaron por sí solas. Asterisco asterisco el camino después de la ruptura, nuevas vidas, nuevos horizontes asterisco asterisco. Después de la ruptura, ambos siguieron caminos separados. Can Yaman continuó su carrera internacional, trabajando en proyectos en Italia y España. Demet Özdemir por su parte siguió protagonizando series turcas de éxito, consolidando su carrera como una de las actrices más populares del país. Asterisco 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 el éxito internacional de Can asterisco asterisco Can Yaman ha tenido un éxito notable en Italia y España. Ha participado en series y películas, demostrando su talento y conquistando a nuevas audiencias. Asterisco 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 la consolidación de Demet en Turquía asterisco asterisco Demet Özdemir ha seguido siendo una de las actrices más populares de Turquía.
Ha protagonizado series de éxito y ha ganado el reconocimiento del público y de la crítica. Asterisco 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 el respeto mutuo asterisco asterisco a pesar de la ruptura, Khan y Demet han mostrado respeto mutuo en sus declaraciones y en sus acciones. Han seguido adelante con sus vidas y han mantenido una actitud profesional y madura. Asterisco asterisco lecciones aprendidas, el legado de Khan y Demet asterisco asterisco. La historia de Khan Yaman y Demet Özdemir nos enseña que a veces el amor no es suficiente. Que la pasión, la química y la conexión en pantalla no garantizan una relación duradera. Que la fama, la presión y las circunstancias externas pueden influir en las decisiones más importantes. Asterisco 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 la importancia de la compatibilidad asterisco asterisco la historia de Khan y Demet nos enseña que la compatibilidad es fundamental para una relación duradera. La química, la pasión y la conexión en pantalla son importantes, pero no son suficientes. Asterisco 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 el impacto de la fama asterisco asterisco la fama y la exposición mediática pueden ejercer una gran presión sobre las relaciones. Es importante saber manejar esta presión y mantener la privacidad y la intimidad. Asterisco 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 la resiliencia después de la ruptura asterisco asterisco la historia de Khan y Demet nos enseña que es posible seguir adelante, rehacer la vida y encontrar la felicidad, incluso después de una ruptura. Asterisco asterisco un mensaje final, ¿qué opinan ustedes? Asterisco asterisco. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Khan huyó para evitar la separación? ¿Creen que hubo otros factores que influyeron en la ruptura? Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y por supuesto, muchas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Si fue así, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Ya saben, activar la campanita para recibir notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y gracias por ser parte de esta comunidad.